está en Jesús. No voy a dudar, no voy a renegar, voy a creer porque yo no tengo un problema, yo tengo un milagro. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dile que tiene a su lado, usted no tiene un problema. Usted tiene un pedazo de milagro. Así de grande. Eso cuando éramos niños, ¿cómo me quiere? Así. Pues así es milagrote que Dios tiene para tu vida. Amén. Pueden tomar asiento, amada iglesia. Gracias por su asistencia. Gracias por estar aquí en esta noche. Y vamos a continuar como cada Shabbat estudiando, meditando en el libro de Santiago. La verdad que es un libro sumamente hermoso. Estamos aprendiendo muchas experiencias las cuales deberíamos vivir. Como les dije en el principio, Santiago no es un libro tan doctrinal, sino más bien práctico. Y este libro práctico nos enseña la manera como usted y yo necesitamos y debemos vivir una verdadera vida cristiana. Este libro viene a confrontar nuestra manera de vivir. La semana pasada estuvimos viendo el problema o los problemas que pueden causar la lengua. ¿Cuántos se acuerdan de la semana pasada? Estuvimos viendo cómo la lengua, que aquí el apóstol Santiago lo compara con un caballo, o lo compara con un barco en medio de una tormenta, o lo compara con un fuego. Y vemos el gran problemón que puede provocar una lengua desenfrenada. Una lengua que es desbocada como ese caballo. Y decía el apóstol Santiago, nos dice la escritura, de que ningún hombre puede domar la lengua. Algo tan chiquitito, un miembro tan pequeño que Dios ha colocado entre nuestra mente y nuestro corazón, y que el hombre no puede domar, y que además da grandes dolores de cabeza para nuestras vidas. Quiero que anote ahí un versículo que va a resumir grandemente toda la enseñanza de la semana pasada. Se encuentra en Proverbios capítulo 12, verso 18, que dice así: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Porque este versículo puede resumir todo el estudio que vimos la semana pasada. Porque es cierto que muchas veces nuestra boca provoca heridas, nuestra boca produce muerte, nuestra boca realmente trae problemas, pero de la misma manera, nuestra boca también puede ser un bálsamo de sanidad. Nuestra boca, nuestra lengua también puede ser medicina, como nos está diciendo aquí el rey Salomón, el sabio Salomón. La lengua de los sabios es medicina. Y la pregunta que yo quiero hacer esta noche: ¿cuántos sabios hay aquí? Gloria a Dios, por lo menos hay dos. Vuelvo a repetir. Yo sé que usted estaba entretenido escribiendo, pero la vuelvo a repetir. Mírame a mí, mírame a mí. Aleluya. ¿Cuántos sabios hay aquí en esta noche? Aleluya. La lengua puede ser una espada, nos está diciendo este proverbio. Una espada que puede causar mucho mal, pero como dice también puede ser medicina. Y pusimos el ejemplo del apóstol Pedro. El apóstol Pedro usó su lengua para poder negar a Jesús, maldecir a Jesús, decir que no lo conocía. Pero Dios también usó la lengua de Pedro para cuando en Pentecostés vino el bautismo del Espíritu Santo. Dios usó la lengua de Pedro para predicar las buenas nuevas, y a causa de esa predicación 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Aleluya. Ahora la pregunta es: ¿cómo quieres usar la lengua? ¿Cómo quieres que Dios use tu lengua? ¿Cómo quieres que realmente sean tus palabras, que sean para edificar, sean para traer vida o sean para traer muerte? Yo espero que usted haya elegido la primera. Y como vimos la semana pasada, el ejemplo gráfico que le di de las pelotitas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo
para que toda la obra de la carne que opera en nuestras vidas salga de nosotros. Estemos llenos del Espíritu Santo, estemos llenos del fruto del Espíritu Santo y por tanto por nuestra boca solamente puedan salir palabras de vida. Porque el apóstol nos decía finalmente en los últimos versículos que estuvimos viendo de que por una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Eso no puede ser. Por nuestra boca no podemos estar aquí bendiciendo a Dios, alabando a Dios como hemos estado hace un momento, y después salimos hablando malas palabras, maldiciendo al hombre. Aquel que dice el apóstol Santiago es imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y hoy vamos a dar un tema muy importante. Vuelvo a repetir, ¿cuántos sabios hay aquí en esta noche? Gloria a Dios. Y hoy vamos a hablar acerca de la sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría. Y usted dirá, bueno, pues sí, puede estar la sabiduría del hombre y está la sabiduría de Dios. Bien, correcto. Pero aquí la palabra nos va a enseñar hoy que efectivamente hay una sabiduría de lo alto, pero también hay una sabiduría del hombre. Y vamos a ver de dónde procede esa sabiduría del hombre y esa sabiduría de Dios. Así que les animo a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Cuando tengan, digan fuerte amén. Ahí en sus casas también les animo a que tomen sus Biblias, su bolígrafo, su libreta y pueda tomar nota de todo lo que el Señor hable a su corazón en esta tarde. Amén. Dice el versículo 13 así: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en sabia humildad. Si usted recuerda cómo comenzó este tercer capítulo del libro de Santiago, él decía, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad en el ser maestro. Y muchos querían ser maestros. Muchos se autoproclamaban maestros. Y este apartado de la carta del libro de Santiago que estamos aquí estudiando en estos meses, encontramos que el apóstol Santiago, esa carta iba dirigida a diferentes iglesias, no una iglesia específica. Bien, esa carta puede ser enviada a la iglesia cristiana Vida Nueva en Barcelona, MBI Barcelona. Esa carta bien puede ser para la ciudad de Barcelona, para las iglesias de Barcelona, de Cataluña, de España. Esta carta podemos decir que es una de las cartas universales y está considerada así porque no era, como vuelvo a repetir, no era para una iglesia en específico. Ahora, aquellos que el apóstol Santiago está hablando del versículo 1 eran de cómo ellos debían hablar. Si ellos querían ser maestros, ¿cómo debía ser su hablar? Porque así como ellos hablaban, así como ellos enseñaban, así mismo debían responder. Y la palabra nos dice que en algún momento estaremos delante de la presencia de Dios y tendremos que dar cuentas incluso de las palabras ociosas que hablamos. Así que mucho cuidado con lo que hablas. Mucho cuidado con esa broma de doble sentido. Mucho cuidado con las palabras que usted suelta por su boca, porque va a tener que dar cuentas a Dios de ellas. Y en este versículo 13 que acabamos de leer, el apóstol Santiago comienza a decirle a aquellos que querían ser maestros, que querían hacerse maestros, cómo debían vivir. Vuelvo a repetir, el primer versículo de este capítulo 3 hablaba de cómo ellos debían hablar, y aquí es de la manera que ellos deben vivir. ¿Ven? ¿Estamos aquí? Y comienza diciendo este versículo, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Primeramente tenemos que entender qué es la sabiduría. Porque la sabiduría no es solamente un conocimiento almacenado en nuestra mente, en nuestra cabeza. La sabiduría, dice el diccionario, que es un conjunto de conocimientos. Y esos conocimientos los adquirimos a través del estudio,
o a través de la experiencia. Esa sabiduría, la verdadera sabiduría comienza cuando aplicamos esos conocimientos. La verdadera sabiduría y el verdadero entendido que nos está aquí hablando el apóstol Santiago, lo va a mostrar en su vida cotidiana con una buena conducta. Es decir, yo pregunto, ¿cuántos sabios hay aquí? Toda la iglesia ha respondido amén, gloria a Dios, y yo lo creo. Pero usted va a demostrar la sabiduría que tiene tanto en su manera de hablar como en su manera de actuar. ¿Cuántos están entendiendo? Es lo que el apóstol Santiago está hablando aquí. Pero yo quiero que entiendan algo y abran conmigo sus Biblias en Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Porque esta es la verdadera sabiduría para nuestras vidas. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Diga conmigo, es el temor de Jehová. Ese realmente es el principio, ese realmente es la verdadera sabiduría de nuestras vidas. Usted va a ser sabio en el momento que usted tenga temor de Dios. Y tener temor de Dios no es tener el terror, no es para esconderse. Como hizo Adán y Eva en el momento que ellos pecaron, se vieron que estaban desnudos y dice que ellos se escondieron de Dios. Como si pudieran esconderse, ¿verdad? Ese no es el temor de Dios. El temor de Dios es vivir de tal manera que no queramos dañar el corazón de Dios. El temor de Dios es pensar qué sería de mi vida si Dios no estuviera conmigo. Eso realmente tiene que provocar terror en nuestras vidas, temor en nuestras vidas. La pregunta es: ¿de qué manera usted está viviendo? ¿De qué manera usted está actuando? ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Realmente usted está viviendo en el temor de Dios? Porque el temor de Dios no le va a permitir dar un paso en falso. El temor de Dios no le va a permitir que usted comience a flirtear con el pecado. El temor de Dios verdaderamente lo que va a hacer es mantenerle en el camino de la santidad, en el camino de la consagración a Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos de ustedes o cuántos de nosotros estamos viviendo en el temor de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué actos estamos teniendo? Porque hay algo que la semana pasada aprendimos, una palabra en griego, ¿cuántos se acuerdan? Hipocresía. Porque muchos están viviendo, levantando sus manos a Dios, pero salen por esa puerta y su vida es totalmente contraria. Nada tiene que ver de la manera que se comporta aquí. Y por tanto, la hipocresía no tiene nada que ver con el temor de Dios. Debemos vivir una vida justa, debemos vivir una vida en el temor, en la presencia de Dios, en no querer dañar el corazón de Dios, en pensar qué sería de nuestra vida si Dios no estuviera con nosotros. Y esa manera de vivir es la que agrada a Dios. No es la que hablamos, sino más bien la que hacemos. Dile a que tiene a su lado, tus actos, dígaselo fuerte, tus actos hablan más que tus palabras. Y dice el apóstol Santiago, muestre, aquel que es sabio, aquel que es entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta, escuche, por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, en sabia humildad. Es decir, el que es verdaderamente sabio lo evidencia por la manera humilde de vivir. El que es sabio no se jacta. El que es sabio no quiere demostrar que es superior a alguien. ¿Cuántos están aquí? La palabra mansedumbre, aquí la palabra que usa el apóstol Santiago es en el griego preutes o prautes, pero no es una mansedumbre pasiva, no es una mansedumbre que surge de la debilidad, no es una mansedumbre que surge de la resignación, sino es una mansedumbre activa de aceptar realmente que él o la persona que tengo delante de mí lo puedo considerar como mayor que yo.
¿Cuántos están entendiendo? No es una mansedumbre en la cual yo sé que yo tengo un conocimiento, yo sé que tengo una sabiduría, yo sé que tengo una experiencia, pero eso no me va a hacer pasar por encima de. Y recuerden que el versículo 1 está hablando a aquellos que querían ser maestros. Por tanto, el apóstol Santiago está enlazando el versículo 1 con el versículo 13, diciendo, aquellos que quieran ser maestros, miren cómo viven. Aquellos que quieran ser maestros, sean sabios. Aquellos que sean maestros, demuéstrelo de una manera humilde. Ay, no, es que yo tengo un graduado de un colegio bíblico en Estados Unidos y se pone medallas. Escuchen, el reino no es de medallas, porque la palabra dice que el que quiera ser mayor debe servir. Y en el reino es al revés, el menor es el mayor. Por eso necesitamos humildad, iglesia. Y lo dije hace unas semanas atrás, muchos quieren ser maestros por el simple hecho de ser alguien, en lugar de querer ser algo en las manos de Dios. ¿Cuántos están aquí? Quieren ser reconocidos, quieren ser famosos, quieren la palmadita detrás de la espalda para que le digan muy bien qué unción, cómo predicas, cómo sirves, cómo hablas, etcétera, etcétera. Y hay mucha gente que vive de esa manera y se jacta de esa manera y quiere pasar por encima de las demás personas. Amada iglesia, así como el apóstol Santiago la semana pasada nos decía que no debemos tener dos maneras de hablar, una aquí y otra en la calle. No puede ser una fuente de agua salada y de agua dulce. Eso no puede ser así. No puede dar un fruto diferente, un árbol con una semilla diferente. De la misma manera, iglesia, usted y yo necesitamos, si realmente queremos ser maestros, si realmente queremos servir a Dios, hagámoslo con humildad. ¿Cuántos están aquí? Tenemos que ser humildes. No porque yo sea el pastor, o yo tenga un doctorado, o yo tenga estudios. Escuche, vuelvo a repetir, el que quiera ser mayor debe servir. Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que la última noche con sus discípulos se ciñó la toalla en la cintura, cogió un librillo de agua y comenzó a lavar los pies a sus discípulos. Eso es humildad. Siendo el maestro, el rabí, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, estaba lavando los pies. Ay, pero es que hay un problema hoy día, que nadie quiere lavar los pies. Hoy día nadie quiere servir, quiere ser servido. Yo alabo al Señor por esta visión que estamos trabajando, porque nos enseña a ser servidores. Y no con la esperanza de ser vistos. Usted no sabe el trabajo que hay detrás de cada culto, con los líderes trabajando para que pueda todo funcionar correctamente en las diferentes áreas. Pero eso no se ve, solamente se ve lo que está aquí. Y esto es lo que la gente anhela. Y no sabe la gran responsabilidad que hay aquí. Pero de aquí no serviría de nada si allá afuera o allá atrás no se trabajara. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. ¿Estamos aquí? No estamos aquí, ya se fueron. Aleluya. Entonces, en conclusión de este versículo, podemos decir que el que es sabio y entendido, o sea, el que es experto, es el que tiene conciencia de su gran responsabilidad como maestro. Hay una gran responsabilidad. Así que cuando tengamos, Dios nos lleve a un lugar de responsabilidad, ya sea como maestro, ya sea en cualquier área dentro de la iglesia local, hágalo con mansedumbre, con humildad. Porque Dios dice la palabra que resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Cuántos están entendiendo?
Todo esto que estamos viendo es porque el apóstol Santiago discernió o sabía de que había ciertos problemas dentro de las iglesias. Aquellas iglesias que las cuales fue enviadas las cartas. Ciertos problemas dentro de las congregaciones, y vamos a verlo a partir de este versículo 14 en adelante, que dice así, Santiago capítulo 3, verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Aquí el apóstol Santiago está diciendo, si tenéis celos amargos, fíjese que no dice simplemente celos, sino celos amargos. ¿Cuáles son los celos amargos? Yo le preguntaba al Señor preparando esta enseñanza, ¿cuáles son los celos amargos? Los celos amargos son aquellos cuando uno ve, por ejemplo, mira a mi hermana, ay, qué jersey más bonito tiene mi hermana. Yo quiero un igual, pero no puedo tenerlo. Y mira, y que le queda bien con el color de los ojos. Mira qué hermosa se le ve. Y yo no puedo tenerlo. Y eso comienza a quemar aquí dentro. Y lo que me hace es que no solamente le tenga celos por ese jersey, sino que ahora la semana que viene vendrá con algo diferente y también le tomaré celos. Porque eso ya ha creado una amargura dentro de nosotros, un resquemor dentro de nosotros. ¿Cuántos están entendiendo? Una amargura. Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, aquí se está refiriendo a esa actitud crítica dentro de la iglesia, esa actitud de contención, es decir, de esos sentimientos, esas pasiones, esos impulsos que se están refrenando, aquello que uno se calla, aquello que uno que realmente no lo quiere decir porque realmente sabe que está mal, porque volvemos a los versículos anteriores, porque la lengua es como un veneno mortal, es un fuego inflamado por el mismo infierno. Y uno comienza a resquemarse, uno comienza a guardarse esa amargura dentro de su corazón. Aquí el apóstol Santiago está hablando de que esa actitud de contención, de esa actitud provocadora, de esas actitudes que producen dentro de la iglesia heridas a los hermanos. Gloria a Dios que aquí no pasa eso. Eso en otra iglesia, en otro país, aquí no pasa, ¿verdad? Aleluya. Esa gente de que realmente comienza a provocar disputas, problemas con los demás hermanos. ¿Por qué? Porque existe una ambición personal, existe un egoísmo, un deseo de buscar lo suyo propio por encima de los demás. Y eso produce rivalidad en el corazón. Algo que trato mucho con los líderes aquí en la casa, y ellos lo saben, no me deja mentir, es la unidad del liderazgo, nada de rivalidades. Si un líder está despuntando, está ganando alma, está creciendo, gloria a Dios, lo apoyamos, y en lugar de envidiarlo, hermano líder, ¿cómo lo estás haciendo? Ayúdame porque yo quiero tener también vidas. ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Cuál es la estrategia que está usando? ¿Cómo Dios está usando tu vida? Es lo que hacemos, iglesia. No queremos divisiones, no queremos rivalidades dentro del liderazgo, ni mucho menos dentro de la iglesia. Y aquí el apóstol Santiago estaba viendo que dentro de la iglesia había esa actitud crítica, esa rivalidad entre aquellos que querían ser maestros. Y le dice, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque una lengua fuera de control puede hacer dudar a otros. Porque cuando hay rivalidad, uno quiere pasar por encima de otro y no duda ni un solo instante en poder rebajar a la otra persona, mentir sobre la otra persona, para que, podemos decir, el carisma o los ojos que una persona está viendo a ese líder, a ese maestro, pueda menguar. Puede ser influenciado por la opinión mentirosa de otra persona. ¿A cuánto le han pasado? Que usted tenía un parecer de alguien y le dijeron
en modo de chisme, con maldad, sobre aquella persona, y entonces ya usted comienza a verlo de otra manera. ¿A quién no le ha pasado? Todo nos ha pasado alguna vez. Y esto es lo que estaba pasando a la iglesia, a los hijos espirituales del apóstol Santiago, a los cuales él estaba exhortando para terminar, para erradicar todo lo que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. La lengua mentirosa es aquella que niega al Señor durante la semana, pero cuando llega el fin de semana comienza a alabarlo. Ven aquí a la iglesia, oh, aleluya, gloria a Dios, te alabo Señor, tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Pero después comienza a dar chisme, a dar murmuración, porque tiene rivalidad con el hermano, tiene celos, tiene contiendas. ¿Cuántos están entendiendo? Verso 15, Santiago 3, versículo 15, continúa diciendo el apóstol Santiago: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Diga conmigo: terrenal, animal y diabólica. Santiago está justificando lo que anteriormente estaba diciendo, porque la sabiduría que produce los frutos, las actitudes que la iglesia estaba teniendo, no tenían que ver nada con la sabiduría que proviene de Dios. Porque la sabiduría de Dios es totalmente diferente de la sabiduría del hombre. Lo vamos a ver ahora. Los conflictos y las envidias no se originan en Dios. Y lo que estaba ocurriendo en la iglesia, que Santiago está escribiendo estas cartas, o esta carta, es que allí se originaban envidias, celos, como lo estaba diciendo aquí en este versículo 14, contiendas, rivalidades. Escuche, eso no proviene de Dios. Dios no divide, Dios multiplica. La división es del diablo. Y aquel que divide una iglesia, una congregación, no tiene el derecho de hablar del amor de Dios. Y el apóstol Santiago está exhortando a aquellos que querían ser maestros. ¿Por qué? Porque yo predico mejor que el pastor. Yo tengo más unción que la pastora. Yo lo puedo hacer mejor. Escuche, hágalo. El apóstol Santiago está exhortando a la iglesia de una manera fuerte. Escuche, lo que ustedes están haciendo, esa clase de sabiduría no proviene de lo alto. Proviene de la carne, de lo terrenal, de lo animal, de lo diabólico. Palabra fuerte está aquí hablando el apóstol Santiago. No está hablando palabras tiernas. Para aquellos que iban dirigida la carta debería ser un golpe fuerte, diciendo lo que la actitud que estáis teniendo no está acompañando a sus palabras. La actitud que estáis teniendo está influenciado por el mismo diablo. ¿Cuántos están aquí? La sabiduría de lo alto que Santiago está hablando, muy diferente de la sabiduría del hombre. Y la sabiduría del hombre, aquí la trata de tres maneras. La primera hemos dicho terrenal. Y la sabiduría terrenal no es otra cosa que tener la vista solo en esta vida. Cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos tener nuestra mirada ¿dónde? En las cosas de arriba, las cosas eternas. No en las cosas terrenales, no en las cosas pasajeras, sino aquellas que son eternas. Pero cuando tenemos una sabiduría terrenal que solamente estamos pensando en nuestra vida, estamos pensando en esta vida, estamos pensando en tener, estamos pensando en alcanzar, estamos pensando en querer adquirir, estamos olvidando de que esa sabiduría no proviene de Dios. Ahora, ¿es malo pedir, es malo tener? No. Aquí lo que estamos hablando de que esa sabiduría, es decir, vamos a ver, no, yo quiero estudiar una carrera para ganar mucho dinero. Terrenal. Porque está pensando en lo que va a alcanzar aquí. Y está olvidando realmente lo que tiene por delante.
que lo celestial. Es cuando Jesús contó esa parábola que uno dice que plantó y recogió tanto y dijo, ya no me entra el grano en los graneros, ¿qué voy a hacer? Ay, sí, mira, voy a tirar los graneros, los voy a hacer más grandes y así puedo meter todo. Y si hoy viene a por tu vida, ¿qué vas a hacer? Si pretendes ganar el mundo, pero pierdes tu vida, ¿de qué vale? Entonces, no estoy diciendo que no esté bien estudiar, no me malentiendan, sino que realmente esa sabiduría terrenal solamente está poniendo la mirada en las cosas que nos agrada, que nos gusta, que nos deleitemos. Y estamos olvidando realmente poner nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Ven cuánto están entendiendo? La segunda clase o característica de la sabiduría humana es la sabiduría animal o natural o sensual, como se traduce del original. Indica que esta sabiduría pertenece al terreno de lo natural en contraposición con la sabiduría que desciende de lo alto, que es espiritual. Es la que conoce al hombre natural sin Cristo. El hombre natural, aquel que no tiene a Cristo en su vida, va a estar pensando, como dijimos anteriormente, solamente en su vida, solamente para él. Hay egoísmo. Pero aquel que tiene a Cristo, ¿y cuántos de aquí tienen a Cristo? Usted tiene que tener su mirada puesta en las cosas eternas, en las celestiales, amén. Y la otra característica dice que es diabólica, demoníaca, porque esta sabiduría es inspirada por demonios, proviene del reino de las tinieblas y totalmente contraria a la sabiduría inspirada por Dios. Esta es una sabiduría falsa que se basa en la mentira. Y usted ya sabe quién es el padre de mentira, ¿verdad? Satanás, el padre de mentira. ¿Cuántos están entendiendo hasta aquí? Dice el versículo 16 de Santiago capítulo 3. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Aquí el apóstol Santiago está afirmando contundentemente que los celos amargos que hablábamos anteriormente, que la contención, esos sentimientos, esas pasiones, esos impulsos que están refrenados en el corazón, eso va a provocar todo tipo de conflictos. Si ya pasaba en la iglesia primitiva, que era espiritual, imagínese hoy día, en el siglo XXI, lo que está ocurriendo dentro de la iglesia de Cristo. Pero Santiago está escribiendo justamente para corregir. Y esta carta, vuelvo a repetir, bien puede ser para la iglesia hoy día, aquí en Barcelona, aquí en Santa Perpetua, para Vida Nueva, para poder corregir, porque dice que donde hay celos y contención, hay perturbación, hay desorden, hay confusión, hay anarquía. Eso es lo que significa perturbación. Pero también hay toda obra perversa. Es decir, toda práctica de hechos, de palabra, todo que viene a traer lo vil, lo malo, lo malvado, lo que quiere apagar al otro hermano, lo que quiere es resaltar él, lo que quiere es el egoísmo, lo que quiere es que él sea conocido. Esos eran los maestros que se quería levantar en aquel entonces, y el apóstol Santiago está exhortando. Si hay alguno que quiera ser maestro, demuéstrelo con su buena conducta. Pero la buena conducta, allí no había nada. Había pleitos, contiendas, disensiones, celos dentro del liderazgo de las iglesias, o por querer adquirir el liderazgo de las iglesias. ¿Cuántos están aquí? Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Fíjese qué características tiene esto. La sabiduría de lo alto es primeramente pura,
después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son las características. Y cuando el apóstol Santiago está aquí hablando de puro, está hablando de libre de contaminación. Esta palabra puro deriva de la raíz de lo que es santo, de la palabra santo. Amén. ¿Y quién es el santo, santo, santo? ¿Quién es el puro? ¿Quién es el único y santo? Sino Dios. Por tanto, la sabiduría de lo alto es pura, es santa, es sin mancha. ¿Cuántos están entendiendo? También dice, la segunda característica, dice que es pacífica. Es decir, que busca la paz. Por tanto, si hay alguien que es sabio y entendido, debe buscar la paz. No debe buscar las contiendas. No debe buscar la confrontación. No debe buscar el pleito. Sino que debe buscar la paz entre los hombres y la paz con Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, verso 11, nos dice la palabra: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Busque la paz y síguela. Eso realmente es demostrar la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. La tercera característica que vemos en este versículo, que dice que la sabiduría de lo alto es amable. Y el sinónimo de amable es justo, virtuoso, moderado, paciente, razonable. Es aquella que el hombre examina razonablemente los hechos de un asunto. Examina los hechos. No se deja llevar por la primera versión. Aquí cuando estamos liderando y hay conflictos, por norma general escuchamos las dos versiones. No nos quedamos con una sola versión del conflicto, sea cual fuese. ¿Por qué? Porque uno va a explicar siempre su versión, su verdad. Pero cuando contraponemos la otra con la intención no de confrontar, sino realmente de ser virtuosos, de poder escuchar las dos versiones y poder analizar y examinar los hechos, nos damos cuenta de que uno u otro no coincide. Que si tú me has dicho, que tú has hecho, y todo queda enrevesado. Y necesitamos realmente la sabiduría de lo alto para poder analizar bien la situación, para poder buscar una solución conforme a las Escrituras, para traer restauración, para traer sanidad a esas vidas. ¿Cuántos están aquí? La cuarta característica que encontramos es que la sabiduría de lo alto es benigna. ¿Qué quiere decir esto? Es algo o alguien que está dispuesto a la obediencia, alguien que es obediente, alguien que no presta esa oposición, sino que es obediente a los designios de Dios, que no busca anteponer su propia voluntad, sino que busca hacer la voluntad de Dios. Eso es una persona benigna. También otra definición para benignidad es pagar con bien a aquel que te paga con mal. Eso es complicado, ¿verdad? Pero eso es una característica de la sabiduría de lo alto. Dice la palabra que hacer el bien creo que en Salmos, ¿no? Que hacer el bien a un enemigo es como poner ascuas sobre su cabeza. Aquel que te ha hecho mal, tú le haces un bien, es como poner ascuas, carbón encendido sobre su cabeza. Eso es benignidad. Y eso es tener sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque aquel que te ha hecho mal, lo que se espera es que tú le pagues con mal. Pero cuando tú le pagas con bien, ahí lo descuadras. Eso es sabiduría de lo alto. ¿Cuántos están aquí? La quinta característica de la sabiduría de lo alto dice que es llena de misericordia. Y la misericordia no es otra cosa que la manifestación externa de la compasión. No es solamente buenos deseos,
sino que hay una acción para demostrar esa compasión. Jesús tenía compasión de los perdidos. Jesús sanaba. ¿Se acuerdan cuando se acerca ese hombre enfermo, ciego, le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Si quieres, sáname. No dijo Jesús, sí quiero, y se fue. No, sí quiero, y lo sanó. Eso es realmente lleno de misericordia. Y alguien que tiene la sabiduría de lo alto tiene que estar lleno de misericordia. Manifestar exteriormente la compasión. La sexta característica que vemos en este versículo de la sabiduría de lo alto es que está llena de buenos frutos. Y esos frutos es el resultado de vivir una vida correcta en el temor de Dios, como hablábamos anteriormente, condiciona nuestra conducta positivamente. Cuando usted está lleno de misericordia, cuando usted está lleno de buenos frutos, cuando usted, como hemos estado estudiando esta semana en el tema de la célula, de que realmente tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento, esos actos tienen que demostrar que realmente nos hemos arrepentido en el contexto de Lucas capítulo 3, pero aquí igualmente alguien que tiene sabiduría de lo alto demuestra con sus hechos que realmente ha cambiado de vida. ¿Cuántos están aquí? En Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23 nos muestra el fruto del Espíritu, que no es otra cosa que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas, dice el apóstol Pablo, no hay ley. Entonces esos buenos frutos, iglesia, como les mostré la semana pasada, esos frutos son el resultado de que usted deje actuar al Espíritu Santo en su vida. Que tenga la sabiduría de Dios, o tener la sabiduría de Dios es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos están aquí? Y terminando el versículo 18, Santiago capítulo 3, verso 18 dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría de lo alto se distingue por los buenos frutos que produce. Yo voy a repetir. La sabiduría de lo alto se distingue por los buenos frutos que produce. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, verso 20. Así que por sus frutos los conoceréis. La pregunta es, ¿qué frutos estás dando? ¿Cómo realmente estás demostrando la sabiduría de Dios en tu vida, en tu diario vivir? ¿Cómo estás empleando tu vocabulario? ¿Qué palabras, qué expresiones, qué comportamiento estás teniendo, tanto en privado como en público? Porque recordemos que la primera característica era pureza. Y pureza tiene que ver con lo santo. Y la santidad no se demuestra cuando nadie te ve. La santidad, perdón, no cuando nadie te está viendo, sino cuando nadie te está viendo. Ahí se demuestra la verdadera santidad. Y eso es tener sabiduría de Dios. Sabiduría de lo alto. Cuando nadie me ve, mantenerme puro, mantenerme santo, mantenerme consagrado para Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Así que por sus frutos los conoceréis. La justicia, escuchen, no puede ser sembrada donde haya celos, donde haya ambición egoísta, donde haya rivalidades, donde haya anarquía, desorden, donde haya hipocresía. Ahí no puede ser sembrada la justicia de Dios, sino que la sabiduría de lo alto produce buenos frutos, produce frutos de justicia. Y esos frutos será la evidencia de qué clase de sabiduría usted tiene. La pregunta es, ¿se están viendo los frutos en su vida? ¿Se está viendo realmente de que usted es un hombre, una mujer sabio, sabia? ¿Está demostrando con sus actos que realmente usted es un hombre, una mujer que cumple de sus requisitos?
Otro Santiago está hablando a aquellos maestros o aquellos que querían ser maestros. Sí, está bien como habláis, pero verdaderamente ustedes los tienen que demostrar con sus hechos, porque tus hechos hablan más que tus palabras. Amada iglesia, que esta carta sea para confrontar nuestras vidas hoy día, para que esos conflictos que pueda haber dentro de la iglesia local, que nacen de esas pasiones pecaminosas, que nacen de esas obras de la carne, porque no permitimos que el Espíritu Santo obre en nosotros, sino que realmente demostremos con hechos, con nuestra conducta diaria, que tenemos sabiduría de lo alto. Yo no sé usted, pero yo necesito sabiduría de lo alto. Santiago comenzó el capítulo 1 también hablando de sabiduría. Si alguien necesita sabiduría, pídala a Dios y Él se le dará en abundancia y sin reproche. Sabiduría para saber enfrentar los problemas, para actuar en medio de esos problemas. ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero que usted se ponga de pie en esta noche y podamos orar por esta palabra y que realmente podamos entender qué tipo de sabiduría tenemos, qué actitudes tenemos en medio de los problemas, en medio de las situaciones. Y en el contexto que estamos viendo este tercer capítulo, de aquellos que querían ser maestros, escuche, está bien que usted quiera ser maestro. Yo deseo, anhelo que usted sea maestro, porque esa es la visión de la casa, de que usted sea un líder que pueda discipular vidas, que pueda pastorear vidas, pero que entienda la gran responsabilidad que usted tiene. Y no por ello usted puede jactarse, y no por ello usted tiene que pasar por encima de otros, sino que realmente entienda que la sabiduría de Dios tiene todas esas características que hemos estado viendo y que usted y yo necesitamos adquirir si no las tenemos todavía. Cierre sus ojos.